Buenas, buenas. Aquí vamos a hablar ahorita rápido de es como un curso de poesía que vamos a platicar que estaba escrito. Son 100 puntos sobre poesía que empecé a escribir. Ahorita nada más escribí la mitad, más o menos. Y yo les voy a ir leyendo. Dice, curso de poesía de 100 puntos. El número uno, la palabra poesía significa creación. O sea, viene una palabra en griego que es poiesis y el significado es eso, creación. En el número dos, la poesía tiene una relación con la cultura muy grande. Y ahorita estamos hablando del sentido muy amplio de poesía, no solo la poesía que es verso, vamos a decir así, sino la poesía que es creación humana, que es a lo que ahorita en primer lugar estamos haciendo referencia. Entonces, como la cultura es el conjunto de todas las creaciones, entonces los poetas en todo caso son como la esencia de la cultura, que es lo que hay que decir así en en este momento. Y entonces la invención y el descubrimiento es algo a lo que está llamado el ser humano. Todos al momento de pensar pues queremos encontrar la razón de cosas y descubrimos e inventamos. Y esto es algo también muy importante, muy interesante, que la cultura depende de las invenciones. Entonces cuando podemos observar rápido, ¿verdad? Que las culturas se constituyen principalmente por las cosas que proponen y que se inventan, y para eso se requiere pues de muchas personas que estén pensando. Dice, el poeta se encuentra en muchos aspectos de la cultura, en muchas áreas de trabajo, y entonces el poeta lo que hace es inventar, y lo que hace también es descubrir, y eso es lo que se le llama creación en el ser humano. Ese es el punto número cuatro. El poeta, en el número cinco, el poeta es el que también representa la epifanía. Ah, hay momentos de epifanía, o sea, de inspiración, que en la vida pues nosotros los necesitamos, porque son los momentos en que nuestra mente alcanza un nivel mayor pues, podemos decir, de conexión con lo que es el mundo, con lo que es nuestra vida. Pero necesitamos al poeta, porque el poeta en cierto modo te va iluminando, aunque también las circunstancias y todo lo que vivimos, pues nos puede ir llevando hacia esa iluminación que siempre se requiere en la vida. Entonces hay una relación entre la epifanía, que es el momento en que tú, vamos a decir, te embriaga una especie de inspiración. Y el poeta o el estado poético de tu vida, que es prácticamente lo mismo. En el número 6 Aristóteles señala que el hombre debe existir, que en el hombre debe existir una actitud de revelación, o sea, de búsqueda de la verdad. Y tienes que estar investigando algo que te lleva o que te hace buscar la verdad. Y habla de la palabra contemplación. Incluso la palabra antropos, que es la palabra de donde viene el ser humano, o sea, la palabra hombre, me habían dicho, no de donde viene el ser humano, la palabra antropos significa el que ve, el que contempla. Ese es otro concepto muy importante que aquí está señalado en, en estos apuntes y en estos puntos sobre la poesía. El poeta contempla, es el punto número 7, y empuja, y crea, y forma cultura, y logra de ese modo pues contribuir y logra también el honor y el respeto, porque lo que necesitamos es poesía, porque la poesía es vamos a decir, infunde ánimo, infunde una nueva perspectiva, y así tienes que estar siempre como que renovándote y tienes que estar viviendo siempre como con una expectativa, y eso es también lo que produce el estado poético. En el número 8 señalamos que el poeta o la poesía será la entonación o el nivel que adquiere el lenguaje una vez que se encamina hacia la verdad. Entonces el poeta pues es un ejemplo, ya el poeta que escribe un verso, que escribe una canción, que crea un mensaje, es un ejemplo de esto que estamos aquí señalando, que es
dice que la poesía es como un estado o una entonación del lenguaje, porque el hombre ya va caminando hacia una verdad, y entonces la poesía está viva, y además te está guiando, te está dando este, seguridad sobre algo que tú detectas, como es como si lo olfatearas, el bien. Y entonces ya empiezas tú a estar en esa poesía y empiezas a tratar de encontrarle sentido a todas las cosas que te rodean. En el número 9 la verdad tiene una gran variedad de formas de expresarse. Y en la medida en que la verdad se aleja de nuestra percepción, asimismo también se disminuye la presencia de la poesía en la cultura y en la conciencia. Entonces sí tenemos aquí el punto número 9 lo que estamos diciendo es que la poesía parece que pierde su sentido, se vuelve débil. Y entonces de repente decimos, bueno, ¿y para qué la poesía? Es como, o sea, ¿de qué sirve? O sea, pero estamos señalando, acabamos de decirlo, que es un estado donde el hombre puede percibir la verdad y entonces te inspiras y te jala. Es un magnetismo. Este, pero sucede que también la mente se distorsiona. Entonces pierde la poesía y pierde el tono y pierde la armonía. La mente humana. Eso es lo que sucede la mayoría de las veces porque el desánimo podría ser un síntoma cuyo diagnóstico es que no tenemos poesía. O sea, no tenemos, aunque estamos diseñados para eso. O sea, el hombre se deprime porque no tiene la poesía. Y así, si existe la poesía, se acaba la depresión. Y empieza el ánimo y empieza el espíritu a mover las cosas y vivimos de una forma mucho más efectiva, eficiente. Claro, porque no nos estamos engañando, pero sí se puede decir que hay una especie como de ilusión. O sea, la ilusión que aparece en el hombre es una pequeña poesía que va surgiendo, pero esa ilusión se tiene que engarzar, se tiene que meter en la realidad y tiene que transformar la misma realidad, porque el hombre crea su realidad con su mente, pero no puede ser una fantasía esa realidad. O sea, esa cosa que el hombre está pensando, que está sintiendo, también tiene el peligro de ser una fantasía. Por ejemplo, está muy bueno el ejemplo de Don Quijote de la Mancha, ¿no? ¿Qué era lo que hacía el Don Quijote? Decía, yo voy en busca de la justicia, yo voy a el bien, la bondad, el honor. Y Don Quijote iba a salir y salía y trataba de hacer justicia. Y entonces él hacía cosas supuestamente ridículas, pero ahí está el kit del asunto, ¿verdad? Porque el hombre tiene que construir algo de su imaginación, pero esa cosa tiene que consolidarse en la realidad. Y entonces él tenía vamos a decir, un trauma porque la realidad lo golpeaba, pero él tenía una muy buena intención porque él buscaba la justicia, él buscaba los bienes, él buscaba la perfección, incluso lo eterno. Y ese es el presupuesto de la vida humana, que tienes que buscar lo eterno, que tienes que buscar lo justo, que tienes que buscar lo bueno. Y ese esfuerzo es el que está plasmado en esa poesía que es el Quijote, con lo cual es un ejemplo muy bueno. En el número 10 el fenómeno del lenguaje poético, podemos observar en nuestro tiempo una realidad. Eh, Nos vemos alejados del amor. Hasta aquí está diciendo, ¿no? Este alejamiento del amor es ausencia de poesía, el alejamiento del amor que todos tenemos. Si hay poesía, la que existe, ¿verdad? No es tan genuina, porque si no hay amor, no hay poesía. El envanecimiento o el enrarecimiento del tema del amor es síntoma de corrupción y oscuridad. La gente se ha prostituido cada vez más. Y sí es cierto, eso existe en la sociedad. La gente no tiene un verdadero y claro concepto de lo que es el amor. Y vivimos así como que, ahí voy, ahí voy. Y no llegamos a esa meta. Y bueno, seguimos porque vamos aquí hablando muy rápido. Dice en el número 11 por ejemplo, la palabra arte significa unión. Y es el acto de unir y de componer, de ajustar, de articular. El arte hace que las cosas se unan. Entonces el artista, que es el poeta, va uniendo lo que puede observar, porque ese es el llamado del ser humano, hacer esa poesía con los elementos que se tienen en una realidad dada que es limitada.
pero que ahí existen los puntos que nosotros tenemos que descubrir y tenemos que crear una dinámica, ¿verdad? De armonía. El punto número 12, la cultura depende del arte, otra vez aparece la palabra arte, así que una cultura puede avanzar tanto como sus artistas lo promuevan el avance. Y una cultura puede sucumbir por falta de arte, pero también la vida de cada persona está faltándonos arte, entonces no podemos articular lo que está cerca de nosotros y no nos sentimos animados, completos, nos sentimos impulsados. Y debería de ser así en la vida sencilla de todos los seres humanos, que tengamos la misión de estar uniendo cosas. Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, en el trabajo se da eso. Cuando alguien hace la comida, en un restaurante, en una fonda, en los tacos, ¿verdad? Tú estás uniendo la carne con la tortilla y con la salsa. Eres un artista. Y si lo haces bien, pues ahí está todavía mejor. Estás contribuyendo con tu trabajo a la unión de varias cosas. Pero así en otras cosas también puede pasar. Cuando alguien hace un pantalón, lo pone los botones, ¿verdad? Cose las partes y está creando algo y está uniendo cosas. Ahora, se le llama más bien arte o artista al que crea algo nuevo. Pero es lo mismo también cuando tú estás trabajando. Si tú estás construyendo una casa, tú estás creando una casa. La casa es nueva, un pantalón es nuevo, estás contribuyendo con la cultura. Y ese es el impulso que se tiene que seguir en muchos aspectos de la vida. Y eso te va haciendo descubrir la manera en que tú puedes darle más sentido a tu existencia. Eh, ya vimos, dice, la cultura depende del arte, así que una cultura puede avanzar tanto como sus artistas lo promuevan. Ese es el punto número 12. El del 13. Un tipo de artista es el poeta, el cual tiene el don. Por ejemplo, el que habla, que hace que la imaginación empiece a caminar, empiece a visualizar. Ese es el artista, ese es el poeta. Y eso hace falta, pero muchísimo, hace falta muchísimo. Y ojalá que lo podamos obtener por medio, pues, esto es un llamado a la naturaleza, que nosotros seamos así, que el poeta pueda surgir en todos los aspectos, por ejemplo, hasta los ingenieros, los arquitectos, o sea, hasta los mecánicos están siendo una obra de arte. Y entre más lo haga, más impacta a su propia vida y a su alrededor. El don del artista es el 14. El don del artista es inexpugnable. No se puede transmitir, aunque se haga un esfuerzo por transmitirlo. Bueno, la palabra no es inexpugnable. O sea, aquí puse inexpugnable. Tengo que ver. Si quiere decir que o sea, el don del artista es como secreto. Es sí es cierto que está como como un tesoro muy profundo. Está como escondido. Y bueno, no es tan fácil que el artista o que alguien le pueda transmitir su arte a otro, pues eso es lo que no es tan fácil. Pero bueno, aquí aparece la palabra inexpugnable, que es otra cosa, pero hay que ver más de qué se trata esto. Eh, dice aquí 15, tener un don artístico es una evidencia de una presencia sobrenatural. Aquí está otra vez. Si tú tienes un don artístico, Dios te lo dio. Dios lo dio, fíjense ustedes. Y tiene un fin. Pero el problema está en que el hombre tiene que decidir llevarlo a la práctica. Y además te tiene que pasar por un montón de entrenamiento y de pruebas y es como una piedra en bruto. Que se tiene que estar trabajando, trabajando, trabajando hasta que se dé su resultado perfecto. Entonces, aquí leemos el 15, tener un don artístico es una evidencia de una presencia sobrenatural, ya que lo natural es lo que es promedio. Entonces, bueno, este también lo voy a tachar, no está tan convincente, ¿va? Porque es cierto que el don es algo sobrenatural. Lo que no es cierto es que, bueno, también es cierto, ¿va? Porque mucha gente no lleva a cabo su don artístico, no lo puede, lo tiene que ocultar o se frustra
o en la guerra de la vida, pues el hombre siente que no va a poder dar el resultado, o se echa para atrás, o hay una cosa interesante que es la personalidad de todos, porque dado el hecho de que sí es cierto, ¿verdad? Que la cultura tiene mucha guerra, mucha frustración incluso, y mucha desviación y mucha enajenación es la palabra, porque la enajenación es cuando tú te perviertes, o sea, ya pones atención a otra cosa y no a lo más importante. Y entonces ahí ya el don artístico pues queda ahí guardado. Y y es ciertamente una cosa que ocurre mucho, pero es cierto también que muchas personas están llevando a cabo su don artístico. Y ese es el sello de su personalidad, de todos, en todos los casos. Siempre pasa eso. No hay persona que no tenga este don de Dios para hacer cosas que Dios le ha dado, pero que también la misma persona tiene que descubrir, tiene que entender y tiene que arriesgar cómo llevar a cabo eso que Dios le dio. Porque esas cosas no se hacen solas, vienen por las decisiones de la gente. Bueno, hay muchísimo que decir sobre este punto, pero bueno, vemos el 16, el acto poético y la presencia del amor. El acto poético abre la posibilidad a lo infinito, que es el contenido del amor. Bueno, aquí también está muy meloso el asunto, está como muy cursi, cuando decimos que el amor es infinito. Y esto resulta bastante, pues también, como ambiguo. Y este es el problema, porque la poesía tiene que ser algo que conquiste la mente práctica de las personas. Y si yo digo, es que el amor es infinito, ¿y entonces qué? ¿Qué? ¿Eso qué? Que el amor sea infinito, ¿a mí qué? Yo lo que necesito es que el amor me dé dinero, o que el amor me resuelva el problema que tengo aquí en la casa, que se me está, no sé, cayendo una pared, o no sé. Pero bueno, a eso vamos. La poesía tiene que aterrizar. Ahora, el infinito también puede aterrizar. El problema es que algo romántico, que sepamos cómo aterriza el infinito. Pero sí es cierto, también puede ser, el amor es infinito por sus posibilidades. Dice aquí el 17, el tema del amor y su ausencia. Muchas veces se pretende comprender o identificar el amor, pero estamos lejos de su esencia, esa es la verdad. Si se considera poético todo acercamiento al amor. Sin embargo, el amor es una esencia inmutable, es una cita con la verdad eterna. Lo peor que puede pasar es adulterar el amor y sucede. Pues sí, sucede que el amor se adultera, se finge y aparece la mentira, supuestamente a un lado del amor o con el amor, pues eso no puede ser. Eso es una contradicción, es una incongruencia. Pero entonces, el fin de todo esto es que podamos purificarnos y entrar más en la idea más pura, bueno, la idea más perfecta de lo que es el amor y transformar nuestra vida práctica. El 18. Yo creo que nada más voy a hacer 20 porque ya me pasé de listo. Está muy tremendo esto. Dice, la falta de poesía o de sentimientos poéticos hace que la sociedad sea un caos. Entonces, aquí aparece otra vez, no solo la sociedad, sino nuestra vida personal se convierte en un caos cuando no tenemos el sustento del amor. Y entonces hay un gran vacío en la mayoría de la gente y muy pocos tienen identidad. Es la causa y efecto de la corrupción. Entonces sí, la corrupción o la mentira o pues, muchas cosas más están fuera de de la, de la dimensión del amor. Y de hecho tendríamos que ir contra la corrupción porque el amor sería, como ya lo dijimos en otro video, el conjunto de todas las virtudes. Y entonces en el amor no hay ninguna cosa negativa, ninguna. Incluso es la atracción de todo lo bueno. Y también es como lo que completa al hombre, porque cuando el hombre se siente vacío o inseguro, es cuando tiene que mentir, o cuando o cuando envidia, porque siente que todavía le falta algo, pero el amor te completa de forma automática, te hace sentir integral, te hace sentir completo, te hace sentir seguro.
Ahora, también ya estamos averiguando o estamos afirmando que no todo sentimiento, aunque se diga, es real. O sea, lo que tienes que hacer es probar el sentimiento. Y ahí es donde tenemos que buscar tener experiencia y ver que nuestro sentimiento sea verdaderamente un fruto o una manifestación del amor. Dice, ¿de dónde sacamos un sentimiento puro, poético? ¿De dónde? Hemos de suponer que nuestra conciencia está dotada por naturaleza de este sentimiento. Por ejemplo, la conciencia, por ahí aparece también la reflexión de que, por ejemplo, la felicidad es un estado de la conciencia y depende de la propia conciencia. O sea, y cuando el hombre hace caso o es congruente con su propia conciencia es cuando es seguro que sea más feliz, es cuando más probable. Pero si alguien, por ejemplo, traiciona su propia conciencia, ese estado interno, pues ya no te permite ser feliz. Y entonces también se puede suponer que sí hay una, vamos a decir, como una fuente de felicidad interna que es permanente. Pero también, aunque sea permanente, porque se supone que, por ejemplo, cuando tú estás vivo, tú tienes conciencia. Y al tener conciencia, tú tienes una fuente de felicidad. Pero esa fuente se tiene que incrementar a través de tus decisiones, porque está ahí. Pero si tú no la encuentras o si tú no le haces caso, pues esa cosa se diluye o se pierde. Eso es lo que podemos suponer. Porque no estamos aquí en el mundo para llorar, aunque parece que por ahí termina siendo la historia de eso. Pero sí, sí estamos viviendo y el corazón está palpitando. Y esa energía primera, pues podemos decir que es la felicidad. Pero cuando se pierde su orden, que es el cosmos que deberíamos encontrar, entonces ya esa cosa se diluye o se olvida. Y ahí es donde tú terminas amargado. Podemos así pensar que esa es una explicación de la amargura. Pero bueno, en el 20 la conciencia y la poesía nos comunican lo mismo. La conciencia y la poesía nos comunican lo mismo. ¿Qué estamos diciendo esto? Sin embargo, al brillar por su ausencia, el arte de la poesía, eh, la mente se encuentra extraviada. Estamos hablando de que cuando no hay poesía, la mente está extraviada, incluso entregada a poesías falsas, o sea, que es lo que muchas veces ocurre. Y entonces ahí terminamos ahorita porque pues sí se extendió esto. Espero que les guste y que podamos seguir con esto. Son 100 puntos y aquí nada más leí 20. Pues les agradezco su atención. Gracias.